Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Patricio Donoso, asambleísta de Creo y Nuevo, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Patricio, buenos días y bienvenido. Se forma una nueva mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Cuánto durará? Muchas gracias, Janet, por la invitación. Primero quiero aprovechar este espacio para saludar al doctor Julio César Trujillo y esperar todos los ecuatorianos restablezca su salud tan pronto Dios lo disponga. Ojalá salga de este duro trance el doctor Trujillo. Contestando a su pregunta, a su inquietud periodística, más que un acuerdo, lo que hemos hecho ayer con responsabilidad, mi estimada Janet, es generarle al país estabilidad y gobernabilidad a través de la primera función del Estado. Porque no hay derecho, y creo que esa debe ser la línea en los próximos años, de que la Asamblea se pase en dimes y diretes, problemas serios, luchas intestinas. No, no, no. Ya es hora de que cumplamos nuestras ofertas de campaña. Le hago la siguiente reflexión. Los 137 legisladores que estamos en el Parlamento ecuatoriano fuimos candidatos. Los 137 ganamos. Los 137 ofertamos cosas en nuestra campaña electoral, en los recorridos por la geografía ecuatoriana toda. Y debemos cumplir. Y de nuestro lado, tenemos que cumplir con los temas inherentes al mayor problema que tiene el Ecuador, Janet, el desempleo. 6 de cada 10 ecuatorianos está desempleado, está subempleado o vive en la informalidad. Y no hay derecho que la Asamblea se pase en otros temas y no aboque una reforma laboral profunda, de la cual quisiera hablar, por supuesto, en este espacio, porque hay que hacer las cosas en bien de la gente. Hay que hacer lo que la gente espera y no lo que esperan algunos que quieren más y más. Por eso le preguntaba cuánto durará esta nueva mayoría que han conformado por la importancia de los temas que tienen que evacuar en la Asamblea Nacional. Pero no sé si es coyuntural en este momento para poder elegir autoridades, como ha sucedido en otras ocasiones, y el momento de tratar temas importantes se vuelven a voltear, se vuelven a desordenar y ya las cosas no funcionan. Mi respuesta directa a su pregunta es: espero que los 2 años, porque hemos sido elegidos el día de ayer por los subsiguientes 2 años, la parte final de este periodo legislativo, y debemos cumplir los lineamientos en los cuales hemos quedado, los cuales hemos acordado. Tenemos que ver qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana, si se recogen firmas, si se hace una consulta popular. Tenemos que consensuar, tenemos que parlamentar, Janet. Por eso se llama parlamento, porque en los parlamentos del mundo, los países que quieren ser democráticos, y nosotros sí queremos serlo, hay que parlamentar. Tenemos que hacer lo que se hace en los parlamentos, primero. Segundo, el tema del empleo, por supuesto. Debemos tratar un tema muy sensible, el referente al trabajo por horas, por ejemplo, para que los jóvenes que se incorporan al mercado laboral tengan la posibilidad de trabajar por horas y ganen 2 cosas: dinero para sí mismo y, por supuesto, la experiencia que les será requerida en los subsiguientes años. Tercero, tenemos que darle autonomía real al Banco Central, sostenibilidad para que la economía pueda fluir bien, con un proyecto o programa económico que es responsabilidad del Ejecutivo. Pero nosotros, el Legislativo, tiene que hacer sus tareas. Tenemos que acometer el tema de la libertad de prensa. Yo no estoy conforme con la ley de comunicación. Aquí en este set le dije a usted, Janet, que debe ser derogada la ley de comunicación, que fue inapropiadamente aprobada. Sin embargo, se hicieron reformas. Yo me abstuve porque creo que debe ser derogada. Tenemos que trabajar en temas serios de fiscalización, pero la fiscalización que no signifique tumbar a alguien o no tumbar, que signifique que el funcionario público tenga pleno derecho en un debido proceso a explicar sus trabajos bien hechos, si es que es del caso, explicarle a la ciudadanía a través del primer poder del Estado lo que está haciendo en determinada función, en determinado ministerio. Tenemos que acometer con responsabilidad la sostenibilidad del IES. Está con serios problemas, y ahí está la vida de los jubilados, de los pensionistas, de los afiliados, de todos los ecuatorianos, y algo hay que hacer, y no puede la Asamblea desentenderse de esos temas. Por eso es que hemos llegado a este acuerdo, por eso es que queremos generar estabilidad y gobernabilidad en el país. Ahora, ¿cómo lidiar con estos temas de importancia que tienen que ser evacuados en la Asamblea Nacional, pero a la vez con todas las bombas que explotan todos los días relacionadas con los temas de corrupción, que también le mandan una señal a la Asamblea Nacional para poder contribuir de manera efectiva en esta lucha, y que, pues, quizás en el último periodo les mantuvo concentrados en los escándalos del día a día y les impidió también cumplir con este compromiso de dedicarse a los temas más importantes para el país. Pero tampoco pueden olvidar la corrupción. ¿Cómo lidiar con ambos temas? Su lectura es la correcta. Nos pasamos el pretérito año
discutiendo temas inherentes a la corrupción, que por supuesto hay que fiscalizar lo que hay que fiscalizar, pero no puede ser posible que esa sea casi la única actividad de una legislatura que le prometió al país otras cosas. Primera situación. La segunda, por supuesto que tenemos que estar atentos a hacer esa cirugía mayor a la corrupción, de la cual nos habló el presidente hace ya 2 años. Pero también es cierto que debemos respetar la independencia de una fiscalía, de una contraloría. Por fin, y lo digo paladinamente, la fiscalía tiene una persona que primero va a generar estabilidad en la fiscalía. Si lo grave de la Fiscalía General del Estado en el último año, Janet, fue que pasaron 5 presidentes y no hay institución que pueda funcionar con ese grado de inestabilidad. Hay que darle fortaleza a la Contraloría. Y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio acaba en una de sus últimas acciones de darle estabilidad al Contralor General del Estado. Pero nosotros no podemos desentendernos de los procesos fiscalizatorios, pero respetando que si nosotros llevamos adelante algo así, es en el campo político, no es en el campo penal, no es en el campo de llevar preso a nadie. Nosotros tenemos que respetar y hacernos respetar. Bueno, el que se tenga que ir preso, yo simplemente por digo acción es que de la Fiscalía tienen de la que Justicia. sustentar los juicios políticos y los procesos que se hacen en el interior del hemiciclo legislativo, Sí, claro. Y sancionar políticamente a los que se merezcan, y pues eso podría provocar la apertura de casos que pueden llevarlos a la cárcel. Como usted suele decir, con esa frase me quedo. Lo que acaba de decir Janet, nosotros tenemos que hacer una acción de orden político en cuanto a la fiscalización, pero no podemos ordenar prisión de nadie, pero sí podemos aclararle a la opinión pública quiénes son los pillos. Y por supuesto presionar, si es que es del caso, o insistir o exhortar, a que aquellos que se llevaron la plata terminen no solamente tras las rejas, Janet, sino que devuelvan lo que se llevaron, pues. Pero esa es acción de la Fiscalía, de la vindicta pública y de la Contraloría en cuanto al control del uso del manejo de los fondos públicos. Pero no puede desentenderse la Asamblea, y uno de los puntos del acuerdo es precisamente sostener una comisión de fiscalización que haga las cosas y no deje los juicios en el limbo, que haga las cosas como a menester. En ese sentido, en el tema de corrupción, en este momento hay sobre la palestra 2 temas importantes. El uno son los INA Papers y ahora es el tema de Arroz Verde. Teniendo una presidencia, digamos, cercana al gobierno nacional, ¿cómo lidiar con esos temas y transparentarlos? Yo digo, por ejemplo, en el caso de INA Papers, se necesita no información selectiva, necesitamos la información completa, porque si hay chats del señor Lenín Moreno con algunos de sus coidearios, yo quiero ver los chats con Correa y con Glass, no puede ser que no haya. Entonces, ahí hay información que todavía hay que buscar y hay que develar para poder tener un panorama completo y poder analizar a fondo y de manera transparente ese tema, por ejemplo. Pongamos en el tapete los 2 temas que usted ha abordado, INA Papers y Arroz Verde. Con respecto al primero, nuestro bloque legislativo logró que se aprobase en la Asamblea una acción de investigación de INA Papers. Y en eso está. Y espero que la renovada Comisión de Fiscalización actúe tal y como aprobó el plenario legislativo, casi por unanimidad. En cuanto a lo segundo, por supuesto, este tema del Arroz Verde tiene que ser investigado. Janine Cruz, de mi bloque legislativo, exhortó y pidió la semana pasada que esto sea aprobado. No se ha llegado todavía a votar, y exhorto a mis colegas legisladores que votemos a favor para que estos temas se investiguen. Nada más grave que vender poca transparencia, nada más grave para una función del Estado, que es la primera, la función legislativa, que no hacerse pues el desentendido en temas que son claves. Sus inquietudes son absolutamente válidas y justas. Hay que leer todos los chats, hay que leer todos los mails, pero por supuesto hay que respetar el debido proceso. Y yo sí exhorto a mis colegas legisladores que conformemos, y lo haremos el día de mañana, una comisión de fiscalización donde estén todos los grupos, pero sin predominancia de ninguno sobre los otros, que es lo que lastimosamente ha venido. Pero sería como una comisión paralela a la de fiscalización. No. Es que se tiene que conformar la nueva comisión de fiscalización, a eso me refiero, pero que se la conforme con la participación de todas las bancadas legislativas, ojalá en igualdad, para que esos procesos de fiscalización no queden en el limbo, no sean burlados y por supuesto se lea todo lo que se tiene que leer. Ayer el nuevo presidente de la Asamblea, César Litardo, dijo algo. Dijo que no va a permitir o que no va a haber ni aplanadoras ni mayorías absolutas. ¿Qué quiere decir eso y cómo funcionará en la práctica? Pues le tomamos la palabra al presidente Litardo.
porque no puede haber aplanadoras, tiene que consensuarse los proyectos de ley que se aprueban. Yo mismo requeriré en su momento al presidente de la Asamblea que ponga en el orden del día el proyecto de ley minera mío, que intenta no solamente tratar el tema de minería, sino a todas las áreas estratégicas. Explico en 15 segundos. El artículo 5 y el artículo 6 de aquella absurda ley, por lo menos en este par de artículos, dice que las empresas internacionales, por solo serlas, no deben pasar necesariamente por procesos licitatorios. Y el subsiguiente artículo dice que aquellas que son estatales no deben pasar por procesos licitatorios. Janet, léase corrupción. Yo lo que quiero es que esos artículos sean reformados de tal manera que no diga pues, casi PDVSA en los artículos 5 y 6. Y si esto es aprobado, replicar en las demás áreas estratégicas para hacer lo posible o lo que se debe hacer para que venga la inversión extranjera. Pues es que no viene la inversión extranjera si no le generamos seguridad jurídica, si no firmamos acuerdos comerciales, si no reformamos aquello que el presidente Correa hizo en los últimos días de su mandato, que fue demandar los acuerdos bilaterales de inversión, ser parte de la Alianza del Pacífico, firmar un acuerdo con los Estados Unidos. Hasta el comandante Ortega, aquel que gobierna 29 años en Nicaragua, tiene un acuerdo comercial, un TLC con los Estados Unidos. Y aquí en el Ecuador hay algunos que se asustan cuando decimos, los que decimos, que debemos acercarnos a los Estados Unidos. Sí, señor, es nuestro principal socio comercial. Esos temas tienen que ser consensuados. Entonces no puede haber aplanadora. Tiene que haber paridad de opiniones de parte de todos quienes fuimos elegidos y estamos allí en la Asamblea. Bueno, eso sería lo ideal. Vamos a ver cómo funciona en la práctica, porque pues, precisamente consensuar es algo que no hemos visto hace más de 10 años. Hemos visto que hacen acuerdos políticos que están muy lejos del consenso, sino que van más cercano a los intereses particulares de los grupos políticos o de los dueños de esos grupos políticos. Yo le voy a dar un ejemplo de lo que debe hacer, si 1000 perdones que aborde un tema mío. Yo fui el primer legislador de oposición en estos años que logró aprobar una ley, la ley de los bomberos, pero no logré pues, porque hice así. Lo logré porque parlamenté con los del frente, porque parlamenté con los otros bloques legislativos y les convencí de que mi proyecto, mi iniciativa a favor de los bomberos en el Ecuador era positivo. Es que esa es la acción de parlamentar. Los del frente deben hablar conmigo, con nosotros, para consensuar proyectos que son positivos. Todos tenemos derecho a tener iniciativas legislativas. Nadie tiene derecho, por ejemplo, como se hizo pretérитamente, a archivar proyectos de ley porque venían de la oposición. No debemos aprobar solamente lo que viene de Carondelet o de quien ostenta una presidencia, por ejemplo, de una asamblea. No. Lo que ayer dijo el presidente Litardo, y le tomo la palabra, es que no puede haber una aplanadora, sino que tienen que ser respetados todos los bloques legislativos. Se viene un juicio político, se ha aprobado el juicio político contra María Fernanda Espinosa, ex canciller de la República, y quisiera tomar su posición, su reacción frente a cómo debería ser ese juicio político y qué argumentos se han presentado para poder sancionarla políticamente si así se lo merece. 3 cosas. 1, respetar el debido proceso. 2, toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Y 3, exigir que se presenten las pruebas de cargo y posibilitar que se presenten las pruebas de descargo. No se olvide, Janet, que a partir de la próxima semana nosotros, los legisladores, seremos jueces y no podemos adelantar criterio con respecto a si será o no censurada. Lo que sí es cierto es que existen serios indicios de culpabilidad. Por eso es que firmamos el juicio político a María Fernanda Espinosa, pero por supuesto tiene ella todo el legítimo derecho a la defensa. Ahora bien, ¿cuál es el caso más complicado? Porque tenemos 2 casos complicados, uno que no sé cómo lo están viendo ustedes. El primer caso complicado es el de Assange, el de la entrega de la nacionalidad a Julian Assange. El segundo caso es el de la muerte de los 3 periodistas del Comercio, en donde se le acusa de no haber hecho lo suficiente para poder ayudar a liberarlos. Voy a ser franco, yo creo que esos 2 casos son los importantes. Yo no tengo muy claro el tercero, aquello de sus opiniones con respecto a la política internacional cuando fue canciller. No es razón de un juicio político exclusivamente el que opine en forma diversa a mí. Ella tuvo frases, en mi opinión, equivocadas, inherentes a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, pero ese es su derecho, pues. Así como yo tengo pleno derecho en opinar de la manera contraria. Ese es tal vez el peso menor en este juicio político. El mayor es, o son aquellos que usted acaba de mencionar. Ya se aprobó el juicio, ¿cómo va el proceso? ¿Cuándo se concretaría? ¿Y cómo va a ser? Porque ella está cumpliendo funciones ante las Naciones Unidas y entiendo que no puede venir. ¿Se le puede juzgar en su ausencia? ¿Cómo es ese proceso? Es que la ley permite que la persona que está siendo juzgada políticamente pueda defenderse a través
presentándose personalmente o a través de escritos o a través de su abogado. Ella ha escogido el defenderse a través de su abogado, presentando las pruebas de descargo ante la Comisión de Fiscalización por escrito. Así lo ha hecho. Son extensos documentos que tienen que ser y han sido valorados por la Comisión de Fiscalización y deberán ser valorados con equidad, con justicia en el plenario legislativo. No nos olvidemos que la justicia siempre está graficada a través de una bella mujer esbelta con los ojos vendados. Así tenemos que hacer. Leer las pruebas de cargo, leer luego las pruebas de descargo, sino para qué existe un juicio político, y tomar la decisión al final del proceso, cuando se sustancien las mismas. Pero por supuesto, la señora María Fernanda Espinosa tiene pleno derecho a presentarse personalmente, incluso vía Skype. Recuerde usted que cuando la Comisión Gabela le llamó al expresidente Correa, él se presentó a través o vía Skype. Eso está posibilitado en el reglamento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y por supuesto hemos de respetar la opinión de ella de cómo presentarse. Sin embargo, ella también deberá comparecer a través de su abogado, que es su decisión, y presentar las pruebas de descargo. Yo estoy absolutamente consciente de que la Asamblea va a tomar la decisión que corresponde. Gracias, Patricio, por sus opiniones y por su orientación en cómo será la nueva legislatura en este nuevo periodo. Simplemente quisiera retomar lo que usted dijo al principio, que yo iba a mencionarlo al final del programa, pero quisiera comentarlo con usted. Estamos todos preocupados por la situación de la salud del doctor Julio César Trujillo, que en los últimos días vivió realmente momentos complicados, difíciles, producto de la violencia, de la agresividad con la que los ecuatorianos están expresando su opinión. Y todo de la mano del comandante mayor, que es el señor Correa, que no puedo creer lo que ha puesto en su cuenta de Twitter. Dice, así terminan los traidores y el juicio de la historia será aún más duro. No se da cuenta que todo lo que siembra se cosecha. Y él simplemente está cosechando en este momento todo lo que ha sembrado. A diferencia del doctor Trujillo, que nos deja sembrada la necesidad de seguir luchando por nuestra libertad, por nuestros derechos, por la transparencia, en contra de la corrupción. ¿Qué es lo que cosechará Correa? El juicio de la historia para con el doctor Trujillo será benévolo, porque ha hecho una gran labor, no solamente en este último año, desde mayo del año pasado, sino en su trayectoria que ha sido impoluta y llena de civismo. Es un hombre que ha ocupado muchas funciones, sin embargo, vive en una posición económica normal, ajustada, y ha tenido que trabajar para poder subsistir. El juicio de la historia tiene que ser dado o graficado al cabo de cierto tiempo, precisamente para que tenga esa objetividad que merece el analizar la vida de una persona. Yo le deseo al doctor Julio César Trujillo, le mando un abrazo desde aquí, una pronta recuperación, y ojalá lo tengamos por muchos años más. Así, yo espero que Dios y la vida le den la oportunidad de ver los resultados de lo que ha sembrado. Mientras tanto, al señor Correa habrá que recordarle que el mundo no gira alrededor de él, ni de sus intereses particulares y partidistas. La historia también a usted ya la está juzgando desde ya. Gracias, Patricio, por estar esta mañana con nosotros.